Si yo te pregunto, ¿qué tiene que tener una película para darte miedo? En tu cabeza, lo primero que vas a hacer es tratar de recordar escenas que te generaron esa sensación. Y hablando conmigo mismo, me entró la duda de qué es lo que hace que esas escenas te generen ese miedo. La fascinación del ser humano por el terror es una evolución del miedo que pasa de un contexto real a uno imaginario. Así como a los animales les da morbo jugar con sus presas, a muchos de nosotros nos lo da la sensación de ver algo inquietante, siempre y cuando no entre en riesgo nuestra salud y estemos medianamente bien de la cabeza. En la historia del cine, el terror ha pasado por varias etapas. Las primeras décadas fueron películas inspiradas en novelas de terror gótico. Durante los años 20, el expresionismo alemán fue la principal influencia de tono y estética de los filmes de terror. Estas películas contaban principalmente con actuaciones de expresiones vistosas, decorados resaltantes y planos estáticos. Con el comienzo del cine sonoro, llegaron los años 30, con Universal como la principal productora de películas de terror, tales como Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre invisible y El hombre lobo. Así también, durante la década de los 40, que empezaban a realizarse hasta varios remakes. En los años 50, la ciencia ficción tomó gran parte de la escena en las películas de terror, en la que podíamos ver tanto películas del espacio como monstruos gigantes. Un giro total se dio en la década siguiente, porque el lado psicológico del terror empezó a hacerse tendencia, concepto que el Dr. Caligari había plantado 40 años antes. Las películas se volcaron a explorar la mentalidad humana, dándole, por así decirlo, un tono más realista a lo que veníamos viendo, porque incluía la psicología como el eje principal. Según mi punto de vista, en la década del 70 empiezan a relacionarse a gran escala todos los subgéneros del terror, elementos psicológicos, cósmicos, paranormales, así como también el surgimiento de los slashers. Y a partir de ese momento, y en las décadas siguientes, empieza a haber una mayor cantidad tanto de películas chotas como de joyas del género. El género de terror deja de tener una tendencia tan predominante y se diversifica en películas muy diferentes entre sí. Podría señalar la aparición de sagas de terror y la amplia variedad de contraste entre películas. Según una opinión personal, aunque ya desde los 90 se empezó a popularizar esta tendencia quizás con La Bruja de Blair, en la actualidad, a poco más de 100 años del estreno de Nosferatu, se podría decir que estamos en la época del terror experimental, dejando un poco atrás los screamers y centrándose más en el impacto dramático, extraño y visual. El terror genera una fascinación en nosotros porque como somos emociones, él mismo es experto en llegar a los puntos más profundos de nuestra mente e imaginación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una película para generar terror? Si el cine es la generación de imágenes consecutivas, el arte del terror dentro del mismo se basa en tocar una fibra de nuestra cabeza que nos genere inquietud dentro de esas imágenes. Por lo tanto, una escena que provoque impacto y nos muestre algo desconocido o incómodo causará terror. Es decir, oír y visualizar una escena que nuestra cabeza no está acostumbrada a ver y por eso le genera una sensación de inquietud. Pero personalmente, además de esto, la película, en su respectiva escena de terror, deberá tener una cuota de realismo emocional dentro de la misma. Me explico. Antes que ver un monstruo sumamente grotesco y exagerado, va a dar más miedo ver a ese mismo monstruo haciendo una acción que tenga una relación con lo que sucede en la historia y actuando de manera humana, y después a eso se le agregaría lo bizarro. Otra parte completamente opuesta, pero que también puede generar impacto, es hacer lo contrario, ser sutil en lo visual, pero al mismo tiempo
ser lo suficientemente convincente como para que la imaginación del espectador juegue con el mismo, sin importar el género de terror que se abarque. El mejor terror o cualquier otro género que estará mejor realizado será en el cual el creador se conecte con su cabeza y pueda plasmar una visión personal de lo que a él realmente le genera miedo. Por eso, lo que una película tiene que tener para generar terror es conectar con tu mente. Entonces, ¿qué imagen se te viene a la cabeza cuando te menciono la palabra miedo? Bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver.